voy a atravesar allá, voy a llegar a un túnel. Bueno, he andado unos kilómetros ya. Ahí el árbol. Mira que se ve bonito. Prácticamente todo eso es Bueno, acá anduve unos kilómetros y me encontré. Y en este momento me encuentro a 1353 metros de altura. Y aquí estamos a 1660 metros de altura sobre el nivel del mar. A la vuelta del cerro. Y ahora, miren la vista que tengo para abajo. Bueno, hemos bajado ya. Hicimos una vuelta completa. Hola, 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 hola. Hola muchachos, bueno, hoy estoy haciendo otra ruta, estoy haciendo otro lugar donde quiero ir, que es prácticamente, voy a atravesar esos cerros que están allá, voy a llegar a un túnel que se llama el túnel de Alcaparrosa. No sé si pueda ingresar al túnel, porque el túnel, hubo una vez que traté de ingresar y no me dio la opción de ingresar porque está muy malo, pero me dicen que hay un camino por el costado del túnel para poder atravesar. Así que vamos a ir a ver esta aventura, vamos a ver cómo nos va, cómo es por ese sector, si es bonito. Así que voy saliendo desde acá, de donde está la minera, la planta Diamantino, un poquito más arriba de Farillón Sánchez. Así que eso, así que vamos para allá. Bueno, he andado unos kilómetros ya, por lo menos unos 5 kilómetros, y ya me estoy encontrando con, imagínense, mire que se ve bonito. Se ve precioso todo este sector. Y también hay casas que se ven casas para abajo y todo. ¡Hola, hola! También hay casas que se ven para abajo y está todo muy bonito. En realidad está muy bonito el lugar. Ya prácticamente también estamos en la cordillera. Yo hace mucho tiempo vine con mis hijas y vinimos a tocar nieve, que fue en este cerro que está acá arriba. Que vamos a llegar ahí, así que ya una vez estando allá, les voy a mostrar un poquito más cómo se ve desde la altura. Así que vamos dándole todavía para arriba. Bueno, ya he avanzado más kilómetros y ya me encuentro prácticamente en la mitad del cerro. Estoy por llegar ya al túnel de Alcaparrosa. Y miren la vista, muchachos. El cerro es alto. Y lo otro que me llamó la atención, fuera de esto, este cerro. Pero miren ahí el árbol. Mira que se ve bonito. Entre todo el cerro rojo y el árbol ahí, cafecito con verde. Muy bonito. Desde la estación Matancilla a la entrada del túnel Espino o Alcaparrosa hay que subir a 1414 metros de altitud, es decir, alrededor de 608 metros. A partir de 1940 se instaló un trayecto alternativo que es más largo, que se encuentra al lado del túnel desde Alcaparrosa a La Garrigue. Junto a la ruta se encuentra la línea ferroviaria que tiene un trayecto histórico con una cantidad no menor en puentes, terraplenes y cortes. Es un trayecto de alta belleza. Bueno, hemos llegado aquí a esta parte. Mira que se ve bonito. Ya prácticamente todo eso ya es cordillera. Así que eso es lo que se ve bonito la cordillera. Estamos en los cerros, pero lo importante es que llegamos acá al túnel. Este es el túnel de Alcaparrosa. Este túnel fue hecho en el año 1912. En el año 1912. Voy a intentar ingresar al túnel, pero una vez lo intenté y no estaba apto para el vehículo, así que voy a ver si puedo pasar.
Pero este es el túnel de Alcaparrosa, no sé cuántos metros tendrán, voy a ver, aquí hay una información. Ahí hay una información que dice Lagarrigue, que es el pueblito que está más allá y está a 3 kilómetros. Y Illapel a 50 kilómetros, que es por acá. O sea, desde acá, desde el túnel de Alcaparrosa hasta Illapel, estamos a 50 kilómetros. Así que vamos a ver, pues vamos a tratar de entrar al túnel. Lo único que espero que nadie me siga de atrás, porque después tengo que retroceder si no puedo pasar y eso. Así que vamos a ir a ver. Bueno, vamos atravesando el túnel. El portal del túnel Espino a Alcaparrosa no es muy llamativo. Algunas ruinas del estanque de agua, de construcciones, etc., se encuentran alrededor. Dentro del túnel se encuentran los antiguos soportes del telégrafo. El túnel data de 1912 y es absolutamente oscuro. No se puede ver la boca oeste. Tiene una longitud de 1500 metros y muestra una curva que no permite ver la otra salida. Bueno, hemos logrado pasar el túnel. Con un poquito de miedo lo pasé, porque en realidad la otra vez cuando vine estaba malo el lugar, y sobre todo en la parte de la línea en el centro había un hoyo, entonces no me da la opción a yo poder pasar con el vehículo completo. Entonces al ladearme así, chocaba abajo y ya quedaba atrapado. Lo intentamos, pero al parecer parece que rellenaron muchas partes que habían hoyos, así que de a poquitito logramos pasar. Así que hemos pasado el túnel de Alcaparrosa. Vamos a ver con qué nos encontramos más adelante y seguirle mostrando. Si se fijan, ya igual estamos en cerros altos. Vamos más adelante. 500 metros al norte de la salida del túnel Espino se ubica la estación del túnel Lagarrigue, una estación típica con los edificios en pie. La estación se ubica en una altitud de 1421 metros en un sector poblado. Se cuenta 4 vías paralelas, un estanque de agua y varios edificios de diferentes épocas. Así que vamos a seguir adelante, vamos a ver qué encontramos más adelante. Pero acá estamos en Lagarrigue. Hicieron esto de... Qué bonito, mira.
No sé si es de lata, a ver, vamos a tocarlo. Claro, es de latita. Está la media luna ya. Está muy bello este sector. Comunidad Agrícola del Espino, 1939-2019. Vamos dándole, aquí vamos a llegar también ya a un sector que se llama Yaguín. Así que ese es el pueblito que nos espera más adelante. Así que vamos a ver. Voy a hacer un mapa donde les voy a mostrar la ruta que hice. Por si a alguien le interesa venir a mirar estos lugares, está muy bonito. Bueno, ya hemos llegado al pueblito de Yaguín. Nos encontramos acá en el pueblito de Yaguín. ¿Está ahí? Así que es un pueblito chiquito nomás. Hay muchas cabritas, pasamos un sector que había muchas cabritas, pero estaban lejos como para filmarlas. Pero muy bonito el sector, el lugar por donde hemos andado es muy bonito. Así que aquí estamos en el pueblito de Yaguín. Ahora vamos a seguir camino a la ruta. El camino está así como lo ven, miren. Está súper bueno el camino, así que no hay problema para un auto. Por lo menos, así como el mío Chevrolet Aveo, está excelente, no he tenido ni un problema para pasar por todos lados. Así que vamos a seguir la ruta, tenemos que irnos por ahí, por la quebrada para allá. Así que vamos a ir a ver qué más encontramos en esta ruta nueva para mí y que me ha gustado mucho en realidad, está muy bonito. Yaguín era una pequeña parada en el sector norte de la Cuesta del Espino. Tenía algunos edificios y un triángulo de vías. Lo llamativo es que las casas orientadas a la línea férrea tienen absolutamente el mismo diseño. En la cercanía de Yaguín se encuentra este puente de considerables dimensiones. La subida, bajada a la Cuesta del Espino y la morfología bastante viva exigieron varias construcciones como estas. Bueno, aquí hemos llegado a un cruce, el cual nos hace... Bueno, venimos de allá, la verdad las cosas, venimos de allá y aquí llegamos a este cruce, porque aquí hay un camino que baja, que sigue por ahí y va allá, si se fijan. Pero ya llegando a este camino un poquito más allá, llego ya a la carretera, que es la carretera que es la que viene de Combarbalá. Prácticamente, aquí justo al frente, estoy al frente de la Cuesta de la Viuda, la que viene desde Combarbalá hasta Canela. Así que vamos a tomar este camino, que este camino nos lleva hacia la Cuesta del Espino. Son 24 kilómetros. Como dije, son 24 kilómetros para subir la Cuesta del Espino. Debo reconocer que esta ruta me fue un poquito complicada, ya que al principio todo iba bien, el camino se encontraba más o menos en buenas condiciones, pero 1 kilómetro antes de llegar al final de la cuesta arriba, el camino se puso muy complicado. Prácticamente me fue muy difícil pasar con el vehículo. Me demoré mucho tiempo, más o menos calculo, perdí media hora tratando de subir. ¿Por qué? Porque había mucha piedra, estaba muy pedregudo, muy difícil. Para el auto, que es un auto bajo, me costó demasiado. Así que es recomendable que suban en un vehículo 4x4, una camioneta, en algo que puedan pasar sin problemas el sector. A la vez, recomendar que la persona que vaya a estos lugares tenga licencia profesional. ¿Por qué? Porque son lugares muy difíciles de manejar y cualquier movimiento en falso puede provocar algún desastre. Bueno, ya voy subiendo esta cuesta que les mostré y en este momento me encuentro a 1353 metros de altura.
La verdad que es muy alto donde ando. Así que les voy a mostrar cómo se ve desde acá. No sé si se ve allá el cerro. Hay una quebrada y se ve verdecito. Muy bonita ya. Llevamos 54 kilómetros subiendo este cerro. El camino está en óptimas condiciones para el auto. No he tenido problemas de parar, de sacar alguna piedra, nada. Voy a ver qué pasa más allá y supuestamente por aquí debería llegar a la Yesera. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos para allá. Si no, no vamos a tener que devolver. Pero miren el paisaje, miren qué bonito. Bueno, prácticamente llegué arriba, en la cumbre. Aquí estamos a 1660 metros de altura sobre el nivel del mar. Aquí estoy justo en el límite de la provincia de Ovalle. Y si usted... Y entramos a la provincia del Choapa de Illapel. Estamos a 1600 metros de altura. El camino, a ver, un auto que sea un poquito más bajo que mi Chevrolet Aveo y no pasa. Porque hay un sector en la cuesta, ¿ah? Un sector en la cuesta que es un poquito complicado y muy despacito. Prácticamente tuve que subir en primera para poder llegar acá. Están las antenas. También nos encontramos con esto que es un comedor móvil. No sé, me imagino que aquí deben de trabajar, venir gente a trabajar. Pero estamos aquí en lo más alto. Así que vamos a empezar a bajar ahora, yo creo ya empezamos a bajar. Así que vamos dándole. Tenemos que llegar a Illapel sí o sí por aquí, porque para devolverse, imposible. Estábamos ahí arriba, a la vuelta del cerro ahí. A la vuelta del cerro. Y ahora, miren la vista que tengo para abajo. 1600 metros de altura. Pero está preciosísimo, preciosísimo. Bueno, ahora el camino ya se mejoró un poquito, por lo como ustedes ven. Se mejoró, estoy viendo que va una camioneta también bajando, pero no, ya no. ¿Qué les puedo decir? El aire, la belleza de este lugar es precioso. Nos encontramos con unos señores en moto que hacen esta ruta también, que siempre la hacen, me estaban contando que siempre hacen esta ruta y que es muy bonito. En esta ocasión vengo acompañado de Abel, que están ahí sacándose fotos. Abel y Katy, saluden, chiquillos. Ahí estamos, me vienen acompañando. Así que nada, pues, así que le vamos a seguir dando. Ahora ya vamos bajando hacia el sector de Rabanales. Y una vez ahí nos vamos a encontrar con la minera Pucobre, la cual no pude grabar, pero le dejaré la información de lo que se considera se va a ser una de las empresas más grandes del sector de la provincia del Choapa, del año 2023. Cabe recordar que el Espino es una iniciativa que se circunscribe a la mediana minería, que estará ubicado en la cuesta homónima a 35 kilómetros al norte de Illapel y a una altura de 1000 a 1250 metros sobre el nivel del mar. En este sentido, considera la producción de concentrados y cátodos de cobre de alta pureza, como resultado de la explotación a rajo abierto del yacimiento, el que posee mineral sulfurado y en menor proporción, mineral oxidado, producción que se estima en 45.000 toneladas de cobre fino y 25.000 onzas de oro. Ahora bien, su periodo de ejecución tendrá una duración de 2 años, en tanto la etapa de operación se prolongará por 16 años y la fase de cierre por 2 años más. Así, durante su etapa de construcción se estima una mano de obra máxima de 2.900 trabajadores, mientras que en la operación y cierre laborarán alrededor de 700 y 200 personas respectivamente.
Además, su material estéril será acumulado en depósitos de lastres ubicados dentro de la misma faena. En esta misma línea, la operación del proyecto considera abastecerse solamente de agua de mar, medida que apunta a hacerlo más amigable con el medio ambiente, y que será implementada a una tasa del orden de 180 litros por segundo en un punto ubicado en el sector costero al norte de Puerto Oscuro, y conducida hasta el área de las faenas por medio de un acueducto enterrado de aproximadamente 64 kilómetros de extensión. Esta ruta la comencé acá. A ver, le explico. Allá es el camino que vengo a Illapel. Y por acá es el camino que se va para Farellón Sánchez y por donde me fui yo ahora. Por aquí fue por donde me fui hacia ¿cómo se llama? Hacia Farellón Sánchez. Por donde íbamos a ir a dar la vuelta. Entonces por ahí por donde va el auto, es por donde nos fuimos. Por donde nos fuimos. Hicimos una vuelta completa por detrás de todos los cerros aquellos y aparecimos por acá. Acá donde se encuentra la mina Pucobre. No pude grabar ahí en Pucobre porque está prohibido grabar. Pero en lo que va a ser la minera. Pero les voy a la parte donde les mostré en el cerro, en la altura, de ahí para abajo, por ahí se baja y era la famosa cuesta antigua que se iba con Barbalá. La que ahora ya no existe porque Pucobre tiene todo eso tomado ya para poder trabajar esa minería. Así que hemos llegado, hemos dado la vuelta en el mapa, les voy a mostrar todo lo que recorrimos y desde allá, desde donde empezamos a subir la cuesta, que les dije yo que íbamos a empezar ahí, desde ahí hasta acá tenemos 39 kilómetros. 39 kilómetros que se recorren desde aquí, o sea, desde aquí, correcto, hasta allá donde empezamos a subir. Así que eso, pues, ya ahora ya tomo la ruta hacia Illapel. El día no me acompañó porque en realidad, miren cómo está muy nublado. Anunciaron lluvia para hoy día a la noche, así que espero que igual les haya gustado el video. Aprovechen, déjenme su like, hagan los comentarios si les gustó o no les gustó este tipo de rutas, que prácticamente son rutas de cerro y lugares que son un poquito difíciles de transitar porque no es fácil en estos autos poder andar por esos lugares. Hay una parte muy difícil, me costó mucho pasar, pero igual les recomiendo a la gente que quiera tomar estas rutas, si no es en moto, en camioneta 4x4, no vayan en vehículo. En vehículo no, si no tienen la experiencia para poder manejar en lugares así, mejor no vayan, porque hay que tomar decisiones a veces y si no toma buenas decisiones es muy difícil que se puedan retroceder o dónde girar el vehículo para salir del embollo o para poder salir de donde puedan quedar atrapados. Así que nada, nos estamos viendo en otro video y espero que les haya gustado. Chao.